Universidad Francisco Marroquín, desde su sede en Madrid. Mi nombre es Arturo Fabra, soy el director de esta sede y os doy la bienvenida a una nueva edición de nuestra serie de Ideas en Libertad, donde estamos debatiendo, dialogando sobre los temas más candentes que nos parecen más interesantes en estos momentos. El diálogo de hoy es súper interesante. Vamos a hablar del populismo. El populismo, las dos conocen muy bien lo que está pasando en el sur de Europa y en América Latina, y por eso las hemos invitado, para que nos ayuden a entenderlo mejor. Además, con nosotros está una gran amiga de la universidad, Maite Rico, que ya ha estado en ocasiones con nosotros en estos debates, ayudándonos con ellos. Y nada más, solo recordaros que los que os habéis inscrito, que habéis sido casi 200, lo cual os lo agradecemos de verdad, tenéis abierto el chat privado para que podáis formular vuestras preguntas. Obviamente no dará tiempo para todas, pero trataremos de elegir las más significativas y bueno, que disfrutéis el debate. Hola, buenas tardes. Universidad Francisco Marroquín de Madrid. Vamos a tener hoy un coloquio muy interesante sobre un asunto global, un fenómeno global y preocupante, como es el populismo. Hasta hace pocos años, al oír la palabra populismo, venían a la cabeza pues, Juan Domingo Perón, Hugo Chávez, como hemos visto en las imágenes previas, y pues una serie de líderes latinoamericanos. Ahora, sin embargo, cuando dices populismo, surgen un montón de líderes y de partidos políticos en todo el planeta. Hasta hace poco, pues en Europa, el populismo resultaba algo lejano, parecía que era más propio de países con una cultura democrática escasa o frágil, y sin embargo ahora nos damos cuenta que el populismo está arraigando en las democracias europeas y las está poco a poco deteriorando. Para hablar de esta cuestión, de qué está pasando, si realmente está creciendo el populismo o estaba ahí ya y no nos habíamos dado cuenta, y qué consecuencias puede tener y cómo combatirlo, pues tenemos a dos mujeres brillantes que comparten su pasión por la política, el periodismo y la actividad académica. Son Cayetana Álvarez de Toledo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es licenciada y doctora en Historia Moderna por la Universidad de Oxford. Se ha dedicado al periodismo, escribiendo en el diario El Mundo y como analista en varias emisoras de radio. Y dio el salto a la política con el Partido Popular, que para los que nos escuchen fuera de España es el gran partido del centro-derecha. Primero como asesora y después como diputada en el Congreso, cargo que ostenta actualmente. Cayetana es también portavoz y fundadora de Libres e Iguales, una plataforma en defensa de los principios democráticos y de la convivencia frente a los efectos corrosivos de los nacionalismos, que también tienen su dosis de populismo, como luego hablaremos. Y en Guatemala está Gloria Álvarez. Gloria, buenas tardes. Buenas tardes, Maite. Buenas tardes, Cayetana. Gloria es politóloga, experta en relaciones internacionales, carreras que estudió aquí en la Universidad Francisco Marroquín, después en la Universidad de la Sapienza en Roma y en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, alma mater de connotados populistas como Rafael Correa, ¿no? Sí. De hecho, esto explica por qué quizás más que estudiar en Lovaina, Gloria estuvo peleando a brazo partido contra el establishment académico de allá. Gloria es autora de 3 libros: El engaño populista, escrito con Axel Kaiser, Cómo hablar con un progre y Cómo hablar con un conservador. Además, Gloria es conferenciante, activista libertaria y comunicadora. Tiene un programa de radio en la emisora Libertópolis y un programa de televisión en el canal Azteca de Guatemala. Bueno, quiero recordarles, como ya dijo Arturo, que habrá un espacio al final para la audiencia, así que os animo a plantear sus preguntas en el chat.
Pues me gustaría empezar tratando de acotar un poco el término populismo, porque ahora se mete todo en ese saco, desde Chávez al húngaro Orbán, desde Trump a los neonazis griegos. He visto incluso una crónica en la BBC en español que calificaban al presidente francés Emmanuel Macron como populista de centro, lo cual ya me acabó de descolocar. Una de dos, ¿os está tergiversando el término o es que el populismo está floreciendo en todas partes? Empieza Cayetana, si quieres. Bueno, yo ante todo quería primero tener un recuerdo de Giancarlo Ibargüen, a quien conocí en Guatemala en un viaje. Tuve la suerte de acudir a una serie de cursos en la Universidad Francisco Marroquín, una persona inteligente, cálida, extraordinario, liberal, en ese oasis maravilloso de la libertad que es esta universidad en Guatemala, y me alegro muchísimo de poder estar aquí en esta sede en Madrid, con lo cual muchas gracias por la invitación. Y nada, estoy encantada de coincidir con Maite, que es buena amiga, persona a la que admiro mucho, y con Gloria, que sabe mucho de este tema, mucho más que yo, y puede hablar sobre los abstractos del asunto del populismo, creo que con mucho más conocimiento que yo, ¿no? En fin, yo intentaría ceñirme yo personalmente a lo concreto y a los casos conocidos, porque como decía Maite, es verdad que es un fenómeno que se ha dispersado tanto que al final todo el mundo es populista y por tanto nadie lo es, con lo cual hay que intentar acotar, ¿no? Yo, si tuviera que definirlo, de las millones de definiciones que hay, escogería casi dos, ¿no? Primero es el fracaso de la política. Populismo es el fracaso de la política. La política tiene que ser, debería ser, el uso de la razón, y el populismo es la explotación de la irracionalidad que todos los seres humanos llevamos dentro, ¿no? Y por otra parte es el hipócrita culto al pueblo con espurios fines antidemocráticos. Es una definición un poco ancha, un poco amplia, pero creo que también englobaría todos los fenómenos, ¿no? Un hipócrita culto al pueblo con espurios fines antidemocráticos, por tanto contrarios a los intereses teóricos de ese pueblo en cuyo nombre se habla, ¿no? Y por elegir tres episodios o imágenes que para mí evocan el populismo más recientes, más allá de los grandes momentos populistas que lo ha habido a principios de los años 30 del siglo pasado y a lo largo de la historia muchos, es un viejo fenómeno, ¿no? Por ir más a lo cercano, evidentemente en el Capitolio de Estados Unidos se vivió un momento de exaltación y horrible consecuencia del populismo en el asalto al Capitolio, con el nacionalpopulismo en su expresión más dramática. Y aquí en España hemos tenido dos episodios muy conocidos y muy sonados y que quizás fuera de las fronteras españolas no se perciben como tal. Uno fue el 1 de octubre, que es el asalto nacionalista a la legalidad constitucional democrática, movilizando las bajas pasiones del nacionalismo catalán frente al orden democrático español, y luego otro movimiento que fue el Rodea al Congreso, que es el movimiento que impulsa Podemos en su intento de asalto a las instituciones por las bravas y que ahora se hace por las mansas, digamos. Yo he dicho muchas veces que Podemos o Pablo Iglesias es el burro de Troya de la democracia española, es decir, el fenómeno que se mete dentro de las instituciones para dinamitarlas desde dentro. Entonces, esos tres episodios son para mí episodios populistas, ejemplos de lo que es el populismo hoy. Gloria, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Y podríamos ponernos de acuerdo en que el populismo no es tanto una ideología, como he leído por ahí definiciones, más que como una estrategia o una forma de hacer política. Gracias, Maite. Bueno, primero quiero agradecer que estemos teniendo este diálogo. Me encanta saber que la Universidad Francisco Marroquín está teniendo muchísimos éxitos en España y ojalá veamos muchas más sedes en América Latina, una casa de la libertad. Es un gusto para mí volver a compartir pues, palestra contigo, Maite, y con Cayetana, quien es pues, la primera vez que podemos sentarnos a discutir estos temas, a quien admiro muchísimo, porque entrar en política en los contextos actuales, donde, como ella misma mencionó, hay tanto fracaso de la política, un hipócrita culto al pueblo, el abandono de principios sólidos, sobre todo los principios de la libertad, por estas demagogias, no es fácil. Y no es fácil estar en ese ambiente cuando uno es de las pocas voces de racionalidad, incluso en el propio partido, ¿verdad? Porque fue algo que le pasó a Margaret Thatcher en los 80 con el propio Partido Conservador, no digamos actualmente. Y
También recordando a Giancarlo Ibargüen, quien era un gran defensor de la libertad, que pues ya dentro de poco se cumple nuevamente pues el aniversario de su muerte, el 9 de marzo, una persona que creo que le abrió muchísimo los ojos y las puertas, incluso dentro de la propia Francisco Marroquín, a la necesidad precisamente de que a los políticos y a los politólogos que se estaban formando dentro de la universidad no abandonaran la idea de hacer política, ya fuese dentro de los partidos o a través de la sociedad civil. Dicho esto, creo que es crucial entender que el populismo no es una ideología política, es un mecanismo de manipulación psicológica. Entonces, una manipulación psicológica puede ser utilizada por cualquiera, no importa la ideología o la falta de ideología que tenga. Y como mecanismo de manipulación psicológica tiene distintos componentes. Hay populistas que utilizan algunos de estos componentes, otros utilizan otros y van haciendo como su propio paquete populista, digámoslo así. Por eso podemos ver desde el derechismo extremo que ahora se está levantando, incluso con personas de 18 años que con orgullo se destacan como fascistas, ¿no? Entendiendo, por supuesto, el fascismo como socialismo, como el totalitarismo económico desde el Estado, al igual que su enemigo aparente, el comunismo, en los izquierdismos que ya mencionaba Cayetana, con el ejemplo de Podemos, del chavismo, el socialismo del siglo XXI en general, que por supuesto, al llegar al poder, una vez llegan, tampoco gobiernan conforme lo que prometieron, porque si ese fuera el caso, Caracas, Venezuela, sería hoy el destino número 1 de migración de todos los latinoamericanos. Todos quisiéramos ir a Caracas a vivir si todas las promesas populistas rindiesen frutos. Ahora, hay que entender una cosa, para que el abuso psicológico funcione, para que la manipulación psicológica funcione, tiene que haber una víctima dispuesta a ser seducida, dispuesta a ser manipulada. Entonces, la tragedia de las poblaciones latinoamericanas es que sufren un síndrome de Estocolmo donde están enamoradas de su secuestrador, enamoradas de manera dogmática y fanatizada hasta el punto donde no importa cuánto los populistas engañen, roben, encarcelen, persigan, asesinen, destruyan los pueblos, vivan como millonarios cuando dijeron en un principio que ser rico estaba mal y que el pueblo estaba bien, no importa cuántos engaños, atropellos y abusos estos populistas cometan, las personas siguen insistiendo en que los gobernantes son mesías todopoderosos que deben tener el control de todo, de la economía, de los precios, de la educación, de la cultura, de la salud, de los deportes. Entonces va a ser imposible acabar con los populismos si el propio víctima de esos populismos está exigiendo totalitarismos absolutos y aniquilaciones de las libertades. Y por eso es que no solo vemos populismo en las izquierdas, ahora las derechas, con líderes como Trump, con lo que ha pasado en el Capitolio, con líderes como Bolsonaro, donde se han atropellado siempre las libertades económicas, no se llegan ni siquiera a las promesas que en campaña se dieron, que fue también lo que le pasó a Macri, pero no se avanza tampoco en otras aristas de la libertad. Los fascismos que se están dando en Hungría, neonazismos también en otras partes de Europa, son el reflejo de que esta manipulación psicológica es efectiva para una población que está sedienta de mesías que les prometan cosas que van en contra de la lógica económica, de la lógica de las enseñanzas históricas, y por lo tanto es una simbiosis, donde uno se alimenta del otro. Tocar, digamos que en el discurso populista la sociedad se divide en el pueblo, siempre virtuoso, y los gobernantes o las élites corruptas. Y ellos, los gobernantes populistas, interpretan y encarnan esa voluntad popular. Entonces, ¿hay populismo de izquierdas y populismo de derechas? ¿Hay varios populismos o es todo un solo populismo, al margen de las ideologías?
O sea, yo creo que eso Gloria ya lo ha contestado. Yo creo que efectivamente es una manera de hacer antipolítica y no tanto una... Disculpen que ha habido un pequeño fallo técnico. Estábamos hablando de si hay un populismo o hay... Perdona. Si hay un populismo o varios populismos de izquierdas o de derechas, y estaba Cayetana tomando la palabra. Sí, a ver, yo creo que a esa pregunta Gloria ya lo ha contestado. Es decir, el populismo es una forma de antipolítica. No es tanto una ideología, no es para nada una ideología, efectivamente es transversal, puede ser de izquierdas o derechas, ¿no? Pero yo creo que más allá de analizar el populismo, que es algo que se ha hecho mucho y Gloria ha escrito un libro y mucha gente ha escrito muchas cosas, realmente lo que tenemos que analizar es qué estamos haciendo los no populistas, es decir, los demócratas, la gente racional, ¿no? Y ahí es donde yo tengo una profunda inquietud, una profunda preocupación, ¿no? Hablemos ahora de la familia iberoamericana que estamos aquí, representados de alguna manera entre unos y otros. Esto es un diálogo transatlántico, ¿no? Esa familia iberoamericana tenemos lazos culturales e históricos y también éticos y políticos, ¿no? Como decía la Constitución de Cádiz, éramos españoles de ambos hemisferios, y ahora lo que yo reclamo es que haya una especie de unión de demócratas de ambos hemisferios y que trabajemos juntos para desafiar a ese populismo, no tanto para analizarlo ni para hacer el diagnóstico del populismo. Yo lo que veo es que las fuerzas populistas y las fuerzas destructivas del orden democrático, representados aquí en Podemos, en fuerzas separatistas, identitarias en España, representados por tantos partidos y fuerzas y movimientos chavistas, castristas, etcétera, en América Latina, están organizados. Es decir, se reúnen, sacan documentos, manifiestos, tienen acción común, convergen, se ayudan unos a otros en sus propósitos comunes. Y en cambio veo que nosotros, más allá de algunos encuentros intelectuales, estamos dispersos. Cada uno va a su bola, unos escriben, unos son académicos, algún político suelto por aquí, pero no trabajamos juntos. Entonces, frente a ese grupo de Puebla, que son efectivamente los herederos del grupo del Foro de Sao Paulo, nosotros tenemos que también tener nuestro grupo y nuestro espacio común de reagrupación de demócratas de ambos hemisferios, ¿no? Podríamos elegir un lugar para hacerlo. Yo soy diputada por Barcelona, podría ser el grupo de Barcelona, ¿no? Barcelona, además, que fue centro de la libertad, centro de la cultura iberoamericana en los años 70 y 80, principios de los 80, pero desde luego todos los finales de los 70, y que hoy se ha convertido en la zona cero del nacionalpopulismo en España. En Barcelona, que es una ciudad extraordinaria y maravillosa, ha sido devastada por el populismo, devastada por el nacionalismo, convertida, como en estos días estamos viendo, en pasto de las llamas, del fuego, de las barricadas, de la irracionalidad, de jóvenes que salen a romper escaparates por el mero hecho de romperlo y destruir un sistema democrático y de interpelar y, digamos, de romper un sistema de convivencia ilegal, ¿no? Pero todo esto para decir, insisto, en que hace falta reagrupación, hace falta un liderazgo en esa reagrupación vigoroso y hace falta un proyecto político. Y un proyecto que pase esencialmente, esto puede ser muy largo y debate muy extenso, por dar la batalla cultural. Es decir, tiene dos partes. Por una parte, si queréis, como de defensiva, de resistencia y de batalla cultural, ideológica frente a los populismos y a los nacionalismos.
y por otra parte tiene que tener un carácter desafiante, es decir, no solamente nostálgico y de trinchera, sino una parte activa, creativa y constructiva. Y creo que eso es lo que nos falta de manera pasmosa. Reagrupación y un proyecto constructivo. Eso es interesante que menciones el Grupo de Puebla, porque hasta ahora es verdad que estaba pues, relativamente compartimentado, que era América Latina y los dirigentes de la órbita castrochavista, pero es que ahora se ha incorporado y son sumamente activas personajes de España como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el partido Podemos, que son un poco los herederos, me imagino que ya estarán de sobra conocidos fuera de España, pero es el partido heredero del chavismo, ¿no? Entonces, sí es verdad que está habiendo una convergencia que no se había dado entre los grupos populistas españoles, de la izquierda populista, con los latinoamericanos. Gloria, ¿qué opinas? Esperas el sonido. ¿Ahora me escuchan? Ahora. Estoy completamente de acuerdo con Cayetana. De hecho, esa fue una de mis primeras grandes ilusiones, el poder hacer un antiforo de Sao Paulo. Lo que pasa es que es muy fácil agruparse y colectivizarse cuando el objetivo número uno es saquear y mentir. Porque ¿en qué te tienes que poner de acuerdo, no? Lo que queremos es saquear y mentir, llegar al poder, abusar y agarrar a los países como vacas, vinimos hasta la última gota y caen muertas y nos movemos a otro país para hacer exactamente lo mismo, que es lo que el socialismo del siglo XXI ha hecho, perpetuando su cáncer en Latinoamérica. Pero unirse para decir la verdad, para actuar con racionalidad, para tener una agenda en común con el propósito de llegar al gobierno para limitarlo, ahí es donde la cosa se vuelve interesante y se vuelve también completamente imperativo decir cuáles van a ser nuestras prioridades. Porque si bien hay excelentes defensores de la libertad de las distintas corrientes, nos está pasando que dentro del movimiento libertario tenemos, por ejemplo, a personas que dogmáticamente apoyan a Trump y te dicen que si tú no estás apoyando a Trump, eres un comunista. Como defensora de la libertad, puedo hacer una agenda en común con alguien que de entradas me está pidiendo que yo abandone completa racionalidad, completo respeto al constitucionalismo norteamericano para dogmáticamente aplaudir a un líder que en muchas cuestiones ha violado las libertades, incluso económicas. ¿Cómo puedo yo hacer agenda común con anarcocapitalistas que quieren imponer una agenda moral, no tal vez a través de un Estado, pero sí a través de dogmatismos? Ahora, objetivistas de la escuela de Ayn Rand, que también son defensores del capitalismo y la libertad, históricamente han tenido diferencias con los libertarios, han ofrecido también, por ejemplo, apoyo político, como en mi caso fue Jaron Brook, uno de los voceros objetivistas. Si tú llegas a la presidencia de Guatemala, yo con muchísimo gusto me vuelvo asesor tuyo, y lo dijo públicamente aquí en México en varias de las conferencias que dio. Entonces, dentro de los defensores de la libertad, por ejemplo, ¿quiénes vamos a estar dispuestos a abrir la mente ante la narcopolítica, la narcoviolencia y el narcosocialismo? Porque hay un tema que parece que nadie quiere tocar y es el gran elefante blanco. ¿Cómo vamos a tener una política transparente cuando el mercado de las drogas ilegales ha cooptado las políticas y las economías en toda América Latina? Entonces, yo estoy súper de acuerdo con Cayetana. Tenemos que ocuparnos de ver qué vamos a hacer los que estamos del otro lado, pero para eso, ¿cuál va a ser el mínimo común denominador? ¿Y cuáles van a ser las cosas que vamos a decir? Esto es de segunda, tercera y cuarta
prioridad, pero nos tenemos que poner de acuerdo en al menos lograr 3 cosas. ¿Y cuáles van a ser esas 3 cosas? ¿Y quién las va a dictar? Y ahí es donde yo personalmente he visto los fraccionamientos, los divisionismos y también la comodidad de los defensores de la libertad que no están dispuestos a poner la cara, a poner el pecho ante las críticas que implican defender la libertad, tanto para los que la aniquilan de un lado como para el otro. Y si no se hace eso, por mucho que se hagan grupos y se hagan seminarios, no se va a llegar a una agenda en común, que es el fracaso que hemos visto en la Organización de Estados Americanos, en la OEA. ¿De qué sirve que la OEA haga documentos denunciando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela si al final no se puede tener una maquinaria con la cual enforzar las cosas que ahí se con la cual enforzar las cosas que ahí se están proponiendo. Intentando también la seguridad y la protección, probablemente, ¿no? Gloria, ¿qué rasgos pueden definir al gobierno populista, digamos, tanto de izquierda como de derecha? Por ejemplo, ¿las políticas expansivas de gasto son comunes a todos? Ah, te has silenciado. ¿Ahora me escuchan? Sí. Cuando existe, digamos, gobiernos que ya de entrada controlan la economía, como es el caso en América Latina, donde los propios votantes consideran inconcebible que no sea el gobierno el dueño de los recursos hídricos, geológicos, el petróleo, etcétera. Cuando un gobierno ya de entrada tiene todo eso a su disposición para poder disponer en cómo despilfarrarlo, pues obviamente el despilfarro, la manipulación psicológica que implica también formar víctimas. Y son discursos bastante contradictorios, porque a la misma vez que te dicen que ser rico es inmoral, ser empresario es inmoral y está mal que tú seas una persona que se para en sus propios pies para salir adelante, al mismo tiempo que te están diciendo eso, te prometen que te van a sacar de la pobreza. Entonces es como que, pero ¿para qué me vas a sacar de la pobreza si me estás diciendo que ser rico es ser inmoral? Y con ese complejo de victimismo, no solo es un padre abusivo, es un padre abusivo que al principio te promete muchísimo, pero que al final te corta las piernas y te pide que le agradezcas por regalarte unas muletas con dinero que él ni siquiera compró. Y al final, cuando ya no queda dinero, como decía Margaret Thatcher, ¿no? El socialismo y todas estas políticas expansivas y de despilfarro se acaban cuando se acaba el dinero de los demás, que eso para pasando en algún momento. Y cuando sucede eso, ese propio gobernante, después de haber violado derechos humanos, te pide que lo defiendas dogmáticamente hasta el final. Entonces, al final no solo no es un padre que nos está regalando cosas, es un hijo parásito que de tus propios impuestos y de todo lo que te ha saqueado, te pide que lo mantengas y que lo mantengas en el poder o que lo mantengas en el exilio, completamente alejado de la justicia y que le perdones todo lo que te hizo, que es lo que ha pasado con la boliburguesía, ¿no? Viviendo en Europa, viviendo en Estados Unidos, muy cómodamente, empezando por la hija de Hugo Chávez, que vive ahí a la vecindad de ustedes en Francia. Entonces, suceden todos estos atropellos, característica de los gobernantes populistas, llenos de esas contradicciones. ¿Más propensos que otros a caer en las redes del populismo? No. Yo soy contraria completamente a la tesis de que hay países o pueblos o geografías condenadas al populismo y otras a salvo de...
y de hecho lo que está pasando en España es una prueba. Los venezolanos creyeron que nunca iban a ser Cuba, los españoles creen que nunca van a ser Venezuela, unos hemos creído que Alemania jamás podía caer en movimientos populistas, y fue el gran movimiento populista y más destructivo probablemente de la humanidad en el siglo pasado, ¿no? O sea, esto no tiene que ver ni con características climáticas ni idiosincrasias personales, ¿no? Tiene que ver con algo mucho más profundo, que es el ser humano. Es decir, nosotros venimos de tribus originariamente, ¿no? Y tendemos a la tribu y a la protección y al recelo al otro y al miedo y al buscar la protección. Y la civilización es un camino de salida de la tribu y de encuentro con el otro, y de comunicación con el otro, y de curiosidad por el otro, y de respeto a la libertad del otro, y de ejercicio de la propia, y de asumir la propia responsabilidad. Yo creo que la palabra responsabilidad es la clave absoluta de la lucha contra el populismo, y no es una palabra fácil, porque decirle al pueblo y a la gente, mira, el futuro, tu futuro pasa porque tú asumas tu responsabilidad en tu destino, no es un discurso fácil de hacer, y los políticos no lo quieren hacer en general. Prefieren decir yo te voy a proteger, te voy a garantizar todo, te voy a, en fin, resolver tu vida, no tienes que ejercer tú ninguna responsabilidad sobre tu destino. Pero eso es la gran falsedad. Es decir, yo creo que el populismo al final, y los pueblos populistas son pueblos adolescentes, y no salen de su estado de perpetua adolescencia. Y los populistas son líderes que prefieren mantener a esos pueblos en un estado de perpetua adolescencia en lugar de permitirles ser adultos. Y ser adultos significa hablarles con la verdad, emplazarles a ejercer su libertad y también asumir su responsabilidad. Y luego otro asunto, ¿no? Decía Gloria, ¿cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? Yo honestamente quizás soy ingenua e inasequible al desaliento, y creo que probablemente lo sea, ¿no? Yo creo que no es tan difícil, ¿no? Yo creo que los 4 o 5 ideas que tenemos que reivindicar son las que han permitido a las sociedades avanzar en los últimos 300 años. Son las ideas que se ponen en marcha en la Ilustración, digamos, y que hacen posible eso, la civilización, el Estado de Derecho y la paz civil, ¿no? Yo creo que hay que volver a reivindicar, como decía, la libertad y la responsabilidad del individuo frente al colectivismo, la tendencia al colectivismo que es incompatible con una sociedad democrática. Hay que volver a reivindicar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, independientemente de sexo, raza, creencia o religión. Ahora que están de moda los identitarismos, que discriminan también por razones teóricamente para paliar agravios históricos, pero que son una forma de discriminación. Hay que volver a reivindicar la ley y las instituciones democráticas representativas como garantía de la convivencia frente al prestigio que tienen las emociones en estos momentos y la voluntad de la turba, ¿no? Suelta en la calle. Y hay que volver a reivindicar también la razón, la ciencia, la verdad como condiciones necesarias de un orden democrático de libertad, ¿no? Y en ese sentido necesitamos políticos, ¿cómo podría describirlos? Políticos científicos, es decir, que traigan a la política lo que tiene la ciencia de respeto a los hechos y a la veneración a los hechos y el rechazo a las supercherías, ¿no? A las fantasmagorías estas. Y por último, creo que hay que también reivindicar la apertura, como digo, la curiosidad por el otro. Cuando la palabra cosmopolita pasa a ser un insulto, es que algo grave está pasando, ¿no? Es extraordinario que se utilice la palabra cosmopolita como un insulto. Y por último, una cosa más también, y esto me parece, a mí me importa mucho en estos momentos, también hay que reivindicar el optimismo, ¿no? Hay ese libro maravilloso de Matt Ridley, que también ha estado en La Marroquín, estoy seguro, creo que pasó por ahí en algún momento. Yo sé que Javier Fernández Lasqueti me comentó que había estado, y ese libro sobre el optimismo racional, ¿no? Y el optimismo racional, es decir, basado en esos principios que han hecho posible el avance de las sociedades, pero optimismo, nada de melancolías, nostalgias defensivas, ni contraponer a estos movimientos populistas otros populismos, porque creer que así podemos ganar la batalla, ¿no? Un optimismo racional. Gloria, añade lo que quieras a lo que ha comentado Cayetana, pero retomo un poco también el planteamiento inicial. ¿Tú crees que hay pueblos más propensos o culturas más propensas al populismo que otras? Muchas gracias, Cayetana y Maite, por ese apunte. Voy a empezar
por lo que dijo Cayetana y luego contesto lo de los pueblos más propensos. Completa y absolutamente de acuerdo con lo que dice Cayetana. Necesitamos políticos científicos. Hay un genial libro que se llama Neurociencias para Presidentes, que precisamente habla de la necesidad que tenemos de políticos que comprendan la realidad tal cual, que dejen de vender místicas, que dejen de violar lo que la lógica económica dicta. Si una ama de casa entiende que no puede gastar más de lo que tiene ahorrado porque entonces se va a endeudar, ¿por qué los políticos entonces van con los presupuestos nacionales a engañarnos respecto de esto? Y así como eso, muchísimo. No vamos a avanzar en una educación racional que, por ejemplo, enseñe evolución. Ya desde el hecho de que no se enseña evolución en las escuelas latinoamericanas, las personas no comprenden cómo funcionan sus aparatos biológicos como para, por ejemplo, tener una adecuada nutrición. La desnutrición crónica en mi país es uno de los grandes factores de por qué las personas luego se vuelven caldo de cultivo de votantes populistas, porque hay un retraso en las posibilidades biológicas uno volverse un individuo autónomo, libre y responsable. Entonces, si no tenemos más políticos que aplaudan y obedezcan el sentido común, las lecciones históricas, las lecciones económicas, va a estar muy difícil, pero no solo necesitamos los políticos, necesitamos también los votantes dispuestos a que les digan la verdad, porque a la gente no le gusta que le digan la verdad. La gente quiere escuchar fórmulas mágicas donde la hiperinflación mágicamente va a empujar la productividad y entonces imprimamos más billete. A la gente le gusta escuchar que regalando cosas las personas salen de la pobreza cuando está demostrado que eso no es así. Lo único que saca a la gente de la pobreza es más fuentes de empleo y los mayores y más rápidos creadores de empleo son los empresarios, ya sean en la economía informal con una carreta de tacos o grandes multinacionales creadoras de cualquier tipo de tecnología. Entonces, eso es fundamental. Y ahora, cuando hablamos de pueblos más propensos al populismo, no es por cuestiones climáticas, ni por cuestiones genéticas, ni porque los latinos estamos condenados porque somos haraganes y tropicales, cosa que no es verdad. Yo que viví en Europa veo que, por ejemplo, cierran los domingos, a veces tienen el horario de la siesta. Latinoamérica hay gente que está desde las 4 de la mañana trabajando hasta las 10 de la noche con 3 empleos para salir adelante, usando transporte público. O sea, esta idea de que estamos condenados es completamente falsa y a la vez estamos luchando contra tribalismos, que nuevamente para mí ahí la ciencia tiene la solución a toda esta gente que está reivindicando el racismo y decir los argentinos somos superiores, los mexicanos somos superiores solo por el hecho de que geográficamente estamos en un lugar. La mejor manera de callarles la boca y destruir eso es con una prueba genética. Si todo el mundo se sacara su mapa genético y se hiciese consciente a través de la ciencia que todos somos una licuadora genética, que la mayoría de nosotros somos producto de un mestizaje de siglos, de culturas que se han mezclado entre indígenas, razas garífunas, blancos de diferentes partes de Europa, en el momento en que nos hacemos conscientes que somos producto de una humanidad que se ha mezclado entre sí, no caben esos divisionismos y tribalismos absurdos basados en género, raza, color de pasaporte o de denominación de nacionalidad. Y creo que ahí la ciencia es la gran solución. Y para abrir los ojos. Entonces, ¿cuáles son los pueblos más propensos al populismo? Los que se alejan del sentido común, los que se alejan de la racionalidad, los que no quieren obedecer a lo que la lógica económica nos ha enseñado, a lo que las matemáticas puras demuestran. Lo que funciona con 10 pesos
funciona también para 10.000 millones de dólares en un presupuesto. No hay razón para creer que lo que en tu economía personal no te funciona, no es lo mismo que no pueda funcionar a nivel nacional. Y los pueblos que permanezcan en esas adolescencias que bien mencionaba Cayetana, adolescencias filosóficas, apegándose a misticismos y dogmatismos, son los más propensos. Y ojo, también hay otra propensidad. Mientras más rica y próspera se vuelve una nación, desgraciadamente se vuelve más perezosa intelectualmente y también se vuelve presa y víctima del populismo. Cuba era la nación más próspera de Latinoamérica. Hoy por hoy la gente cree que Cuba era Haití y que Fidel Castro fue ahí a liberar a una pobre gente que estaba miserable. No, Cuba era el segundo país de todo el hemisferio americano más desarrollado, con más teatros, electricidad, ferrovías, calidad de vida, avances en los derechos de la mujer, en avances medicinales, ya desde antes de Fidel Castro, y eso lo explica muy bien Carlos Alberto Montaner en su biografía Sin ir más lejos. Entonces, Cuba, Venezuela, una nación que estaba nadando en petróleo, era el Irak latinoamericano, y hoy por hoy, miserable. No digamos Chile, Chile que tuvo a Pinochet y que tuvo ahí el gran crecimiento económico, los mejores índices en libertad económica, de un año al otro descendió 20 puestos. Entonces pareciera que las naciones más prósperas latinoamericanas, Argentina, ni digamos, vergonzosamente debajo de 150 países en la libertad económica cuando era tercera potencia, no del continente, del mundo. Entonces también los pueblos más propensos a caer en populismos son los que pareciese que se duermen en sus laureles, tienen tanta abundancia, y ahora lo estamos viendo con Estados Unidos. Hablabais de poblaciones adolescentes, pero quizás, por ejemplo, el hecho de que el populismo esté prendiendo también en las democracias europeas puede deberse a un fallo en la política, digamos, tradicional, en los partidos tradicionales, a la hora de leer la realidad, a la hora de dar soluciones a problemas o inquietudes de la gente. Estoy pensando en Francia, estoy pensando en España, pues desde la corrupción política a los problemas con la inmigración irregular, que parece que si sacas ese tema se te echan encima por considerarse políticamente incorrecto, al deterioro de las condiciones laborales, la crisis. Es decir, que hay también una falta de respuesta de los partidos tradicionales a la población, lo que hace que esos espacios los aprovechen los líderes populistas. ¿Qué opinas de esto? Sí, yo me acuerdo con un artículo hace tiempo, en mi época feliz de periodista, hablando de estos asuntos, sobre temas muy delicados, de inmigración, de Islam, etc. Utilicé una definición, escribí una definición del populismo como la venganza que la realidad se cobra sobre la corrección política. Es decir, cuando el establishment no habla con verdad, ni dice la verdad, entonces eso acaba saliendo por algún lugar convertido en masa populista, ¿no? O en respuesta populista. Los populistas aprovechan cuando la política mainstream no se atreve a hablar con la verdad sobre los hechos. Y eso es cierto. Y es decir, en parte la responsabilidad también está en los partidos tradicionales por no hacer sus deberes, por no hacer cosas que acabas de decir tú, es decir, de hablar de verdad sobre los graves asuntos o los asuntos más delicados que pueda haber. Lo que está pasando ahora en Francia, por ejemplo, con el separatismo islamista, ¿no? El que habla del gobierno, que están intentando... Ese es un asunto muy, muy interesante lo que ha dicho Macron sobre el separatismo, ¿no? Se refiere por primera vez al islamismo radical como una fuerza separatista que pretende construir dentro de Francia una comunidad identitariamente segregada de la republicana, basada en la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, ¿no? Y yo creo que esto del separatismo que ha utilizado Macron es perfectamente aplicable a todos los otros movimientos identitarios. Desde luego al nacionalismo centrípeto, es decir, los nacionalismos en general, que se construyen por oposición a otro, Bruselas o al enemigo interno o externo. Por supuesto, los nacionalismos centrífugos, es decir, lo que padecemos en Cataluña, el País Vasco, tantos nacionalismos en España, que también se construyen sobre los mismos mecanismos, a los feminismos radicales también, a los movimientos de revanchismo históricos, que estamos viendo en Estados a Unidos todos. y que están
llevando a un grado de censura y fíjate, en las universidades y los medios que no se había visto jamás. Jamás. Y tienen, fíjate, yo he estado reflexionando mucho sobre eso, estoy escribiendo una crónica, ensayos sobre estos años en política y sobre lo que está pasando, ¿no? Y tienen 5 ingredientes, todos esos movimientos separatistas, que separan la comunidad, la disgregan y la rompen. El primero es el colectivismo, es decir, forman grupos colectivos compactos, homogéneos, llámense mujeres contra hombres, ¿no? Catalanes contra españoles, categorías falsas, ¿no? Cristianos contra musulmanes, o lo que fuera. O sea, colectivismo. Luego el victimismo, es decir, ese colectivo se victimiza, se convierte en un colectivo víctima al que hay que sobreproteger, etc. Luego viene la segregación, se segrega esa comunidad de otra. Luego viene la cancelación, que es la intolerancia respecto a cualquier comentario a ese colectivo víctima. Es decir, si la mujer se convierte en un colectivo víctima, cualquier persona que haya una crítica al feminismo radical pasa a ser inmediatamente un machista, o cualquier persona que critique el nacionalismo catalán pasa a ser un fascista, o cualquier persona que critique el movimiento Black Lives Matter en su versión más radical pasa a ser un racista, ¿no? Es decir, viene la cancelación. En el caso de Samuel Paty directamente pasó lo que pasó, la tragedia, ¿no? Y el último elemento que tiene es la polarización. Esos movimientos separatistas siempre acaban en la polarización de la sociedad y en una confrontación y, por tanto, efectivamente, en la separación de una comunidad política que debería estar basada en el concepto puro de ciudadanía, de libertad y de igualdad. Es decir, somos iguales ante la ley, pero perfectamente distintos y únicos cada uno de nosotros. La identidad es algo único, nunca es algo colectivo, como dijo Popper, y a partir de ahí se rompen las comunidades por dentro, se fragmentan y entran en lo que hemos visto en Estados Unidos. Hemos visto ¿no? Y lo que es terrible es el que péndulo la común comunidad política, sino simplemente los identitariamente tuyos. ¿Y eso qué es lo que pasa? Como eso se pasa a la política y pasa a ser una política identitaria de izquierdas, tiene una reacción muy fuerte también en la derecha y se crea una política identitaria de derechas que es el trumpismo. Y en el péndulo identitario seguimos, de un lado a otro. La pregunta es, ¿dónde estamos los racionales, la gente, los libres e iguales, los ilustrados, los civilizados, la gente que defendemos los valores de la ilustración, de la igualdad y la libertad del ciudadano, del individuo? Estamos aplastados entre estas dos fuerzas y lo que tenemos que hacer es reagruparnos, pensar, reflexionar, expandir ese espacio de la gran centralidad bien entendida, no el centro como el vacío ideológico, no el centro como el punto medio entre dos, sino el centro como un combativo y beligerante defensa del ciudadano frente al colectivismo y frente a los identitarismos. Gloria, en América Latina estos problemas que acabamos de definir de la cuestión identitaria ¿se están reproduciendo o allí el populismo va por otros derroteros? Quiero decir, puede ser que es una cuestión más pues Europa o Estados Unidos, estos grupos minoritarios que se están ahora rebelando y con sus agravios, o en América Latina también se está dando esto, un poco contagio de Estados Unidos. Se está dando esto y esta explicación que Cayetana acaba de hacer creo que es de las maneras más brillantes y sucintas de entender el tema. Esos 5 elementos son precisamente lo que están pasando. Ese colectivismo de mujeres contra hombres lo hay en América Latina y por supuesto la mujer entendida como una rebelde en contra del patriarcado, pero buscando que papá Estado la subsidie en esa sobreprotección de la que hablaba Cayetana, donde al víctima hay que protegerlo. Mujer contra hombre, indígena contra blanco, cosa que, como ya dije, la ciencia pudiera venir a desbaratar. Yo, por ejemplo, cuando me saqué mi licuadora genética, salí 10% o 10,000 veces, mejor dicho, más nativa indígena que Elizabeth Warren, que anda pidiendo privilegios
por ella ser indígena. Entonces está blanco contra indígena, mujer contra hombre, cristiano contra ateo, latinoamericano orgulloso de sus raíces versus el vendido gringo o el latino que aspira a Estados Unidos, el rico contra el pobre, por supuesto, el de la ciudad versus el de provincia, el que niega la evolución y el que la admite. Hay miles de maneras. Las mujeres de la capital versus las mujeres de pueblo. Hay miles de formas en que la cuestión se va sectorizando como lo explicaba Cayetana, y por supuesto sucede en América Latina, uno de los pocos países que escapa a eso, y lo ves entonces, digamos, en diferentes regiones. El indigenismo es muy fuerte en Guatemala, en Bolivia, en Perú. Obviamente el resentimiento de clases entre ricos y pobres se da más en países como México. El resentimiento que hay entre mujeres y hombres, curiosamente se da en las ciudades capitales, que es donde la mujer es más libre. Ves a las feministas no marchando en una aldea en Perú o en una aldea en Guatemala donde las niñas son violadas por sus propios familiares, no. A las feministas las ves reivindicando sus derechos precisamente en las ciudades donde son más libres: Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México, Sao Paulo. Entonces, dependiendo de dónde observes en América Latina, vas a ver ciertos sectarismos o ciertas divisiones más marcadas que otras, pero por supuesto que las hay. Y creo que, como decía Ayn Rand, y se acota a lo que Cayetana dijo de la venganza que a la realidad se cobra sobre la corrección política, Ayn Rand también lo decía, ¿no? Puedes ignorar la realidad. Lo que no puedes ignorar son los costos de haber ignorado la realidad, porque eventualmente la realidad te va a venir, te va a tocar la puerta y te va a enseñar que por estarla ignorando, pues ahora tienes un gran trabajo por hacer. Y es lo que está pasando en Venezuela. Ahora están hablando de capitalismo de Estado. La Fundación para la Educación Económica acaba de sacar un excelente artículo diciendo: es el colmo que ahora Venezuela va a ser la punta de lanza de ejemplo de capitalismo para poner una cortina de humo sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Perfecto. Una de las cuestiones, yo no sé si estamos hablando de una batalla perdida, al oíros en la lucha o al hacer frente al populismo, a la demagogia, en el sentido de que quizás un componente básico sería la educación, ¿no?, de la población. Y estoy pensando en los sistemas educativos, pues, de América Latina, en el sistema educativo español totalmente fragmentado y en manos de gobiernos nacionalistas, en el caso de las comunidades autónomas con gobiernos nacionalistas como Cataluña o País Vasco, que distorsionan la propia enseñanza de la historia, por ejemplo. ¿Hay realmente esperanzas de tener, primero, qué papel creéis que juega la educación en digamos, hacer frente a los populismos, y si abrigáis alguna esperanza de que se pueda organizar algún movimiento de resistencia frente al populismo? Ah, no, absolutamente. Yo tengo todas las esperanzas, entre otras cosas porque es una batalla que todavía no se ha dado. Es decir, no es que la hayamos perdido, es que no la hemos dado. Y en el caso de España es paradigmático. España lleva 40 años asumiendo que el marco lo define el nacionalismo y la izquierda, y considera el nacionalismo una fuerza progresista, cuando es una fuerza reaccionaria. Y el Estado se ha replegado, el Estado democrático, la defensa de las libertades, la igualdad, de todos estos conceptos básicos, no se ha ejercido, se ha replegado de sus funciones. Partidos, incluido el Partido Popular. Sí, y yo lo he dicho muchas veces, hemos cometido errores 40 años. Y el 2017 debió ser el punto de inflexión para aprender, porque ese fue el gran momento Capitolio de España, fue cuando se lanzaron a votar en un aquelarre antidemocrático para intentar romper un orden democrático y constitucional y segregar unilateralmente una comunidad, un trozo de comunidad de España, ¿no? Y debió ser un punto de inflexión, y la tragedia es que no lo ha sido.
¿Y por qué no lo ha sido? Y es muy importante en esta batalla. Bueno, yo lo he descrito como un tablero inclinado, ¿no? El problema es que estamos siempre en un tablero inclinado. El populismo, el nacionalismo están en la parte alta del tablero y los demócratas estamos en la parte baja del tablero y muchas veces lo que no hacemos es el esfuerzo para nivelar el tablero y por tanto para jugar en igualdad de condiciones. Estamos siempre en la parte baja y cada vez que no se da la batalla ideológica se mantiene el tablero inclinado así o incluso se acaba rompiendo de forma que sea ya imposible que gente constitucionalista, racional, ilustrada, acabe cogiendo las riendas del país, ¿no? Por eso es tan importante la batalla que llamamos cultural o ideológica y que empieza por una cosa bastante básica que tampoco hacemos ni hemos hecho. La educación es una cuestión a largo plazo y muy profunda y muy importante, esencial, ¿no? Pero es la batalla del lenguaje, la batalla de las palabras. Es decir, ¿cómo es posible que todavía aceptemos en España o nos llamemos al Partido Socialista o a Podemos fuerzas progresistas? Exacto. Es decir, son fuerzas reaccionarias, son fuerzas que se han unido a los identitarismos tribalistas, involucionistas, para intentar disolver un orden democrático moderno y de libertad, ¿no? Son fuerzas que buscan la ruptura. En el gobierno español ahora está apoyado por básicamente las dos fuerzas políticas que se quedaron al margen del gran consenso moderno, reformista, ilustrado de la transición. Esas dos fuerzas eran el FRAP, la fuerza radical de izquierdas, cuyo heredero es Podemos, y ETA, que era una banda terrorista, cuyos herederos son Bildu Batasuna. Y esas son las dos fuerzas que ahora están en el sistema, a las que todo el mundo llama naturalmente progresistas. Y otras palabras que yo he dicho muchas veces, sobre todo hablando de Venezuela, por ejemplo, pero ahora también en España, por ejemplo, son unidad y diálogo. ¿Qué pasa con el populismo? Es decir, para ganar esa tienes que dar la batalla contra la mentira. La mentira, ¿qué es lo que pasa con el populismo? Está revestida con el celofán de palabras bonitas. Palabras bonitas son las que sirven para revestir como un celofán conceptos y mentiras, ¿no? Unidad, por ejemplo, se utiliza para censurar a la oposición, o diálogo, ¿no? Se dice unidad, unidad, unidad. Por ejemplo, unidad, ahora estamos hablando de la justicia, del modelo judicial. Hay que pactar la unidad para... no, la unidad debería servir para, en fin, garantizar la independencia del sistema judicial, la independencia de los jueces, ¿no? Para pactar un reparto de cromos dentro de la justicia. Esa unidad no sirve para nada, es una unidad inútil. Sí, pero esta distorsión del lenguaje yo no la recuerdo en la historia, en fin, democrática española, ¿no? El hecho de que estos pactos, por ejemplo, con fuerzas profundamente reaccionarias sean vendidos como el triunfo de la democracia por parte del presidente del gobierno, ¿no? Y cómo se está distorsionando todo el concepto de la política y sin que la oposición insista en ese punto. Bueno, hay que hacer una tarea muy cansada, esforzada y que tiene un alto coste personal de estar permanentemente desmontando las mentiras ajenas y a su vez ofreciendo, digamos, un horizonte propio. Y es una doble tarea de gran dificultad. Y la parte de desmontaje es especialmente complicado porque tienes que ir quitando costras de celofán y de mentira. Diálogo, por ejemplo. La palabra diálogo en Venezuela ha sido nociva, ha causado un daño la palabra diálogo en Venezuela, ha permitido a la dictadura perpetuarse. ¿Quién es el rey del diálogo? El señor Rodríguez Zapatero, el hombre del talante, el diálogo, ¿no? Entonces te dicen, como tú no quieres ser dialogante, tú no dialogas, eres un fascista si no quieres dialogar para resolver y traer la paz. Entonces tú tienes que explicar que esto no es diálogo lo que venden, es la perpetuación de dictadura y tienes que estar desmontando sus palabras bonitas como un TEDx, que son los que, ¿no? Los artificieros que levantan las bombas, ¿no? Y quitando el campo minado para luego poder por lo menos ir avanzando y trillando. Es una labor especialmente difícil, pero por eso, como nos gustan los retos y los desafíos, especialmente motivador. Gloria, tú eres experta en ir, como los artificieros, como decía Cayetana, en ir destapando las bombas que hay ocultas, que esconde el populismo y el dogmatismo en América Latina. Y eso es un papel complicado, ¿no? El sonido. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora. Es un papel muy complicado porque ir por la verdad quiere decir que te vas a ir encontrando a enemigos que se han acomodado no solo a mentir, sino a no combatir
esas mentiras, y eso también incomoda y saca costras. Y como decía Cayetana, es también voltear a ver qué es lo que no se ha hecho para que entonces estos dictadores lleguen al poder, que es lo que también, pues yo he hecho muchos análisis de las carencias de las derechas latinoamericanas. Yo creo que los partidos de derecha y conservadores necesitan Margaret Thatchers del siglo XXI, necesitan Margarets que vayan allá adentro, sacudan esas estructuras obsoletas, plagadas de ideas de la época prehistórica, que no se atreven a arrancar esas costras de las que habla Cayetana. Recordemos que Margaret Thatcher constantemente por su propio partido conservador era dicha de no seas tan extrema, porque al final las derechas también han sido bastante pusilámines a la hora de enfrentarse, como dice Cayetana, es que no hemos perdido la batalla, es que ni siquiera la han dado. Y el punto de por qué no se ha dado es porque ha sido más importante ganar votos que hacer lo correcto, que era lo que Margaret Thatcher decía. Yo no vine aquí a caer bien, yo vine aquí a hacer lo correcto, y eso significa aniquilar sindicatos, privatizar, dejar sin trabajo a las personas que durante décadas han estado muy cómodas en empresas estatales que estaban en la absoluta quiebra para llevar a Inglaterra a un nuevo renacer. Entonces, y que además tenía una agenda que para ser conservadora hizo muchísimo por los derechos de los homosexuales, digamos, descriminalizando la homosexualidad en Inglaterra, con despenalizaciones del aborto, etcétera. Entonces, no hay Margaret Thatchers en los partidos de derecha latinoamericanos que puedan venir y sacudir esas estructuras para entonces hacer lo correcto. Yo me acuerdo en el Free Market Roadshow con María Blanco, que es un evento que se da a cabo en varias ciudades de Europa, vamos dando conferencias en Madrid y en Sevilla. Había alguien del Partido Popular a quien yo le mencioné, todo este problema de la migración musulmana se acabaría si se empieza a hablar acerca del Estado benefactor y lo dañino que es el Estado benefactor para esta causa, y empezar a hacer las conexiones lógicas y racionales entre una cosa y la otra. Y lo que me contestó es sí, pero nosotros no vamos a tocar el Estado benefactor porque eso significa perder votos. Entonces, nuevamente es quiénes son las personas que están dispuestas a dar la batalla por lo que es correcto y no la batalla para ganar elecciones. Y ese es el grave error que yo miro también en Latinoamérica. Ahorita, por ejemplo, que vinieron elecciones en Perú, que vinieron elecciones en Ecuador en este año, los empresarios ecuatorianos y peruanos te llaman desesperadamente que por favor des conferencias, y siempre es a 2 pasos de las elecciones, y es como, no, señores, o sea, no se puede hacer la tarea titánica de una batalla de ideas a 2 pasos de las elecciones. Si ya todos sabemos cuándo van a ser las próximas elecciones, ¿por qué no se pueden preparar las cosas con antesala? Y los empresarios, que son los primeros que tienen mucho que perder, dar el dinero para la formación de líderes que defiendan la racionalidad, la propiedad privada, los libres mercados como los sistemas más efectivos para sacar a las personas de la pobreza, la educación y la salud en manos de los individuos, no en manos de burócratas que están interesados en tener poblaciones hambriadas y enfermas para que entonces voten por ellos. Pero dar esa batalla requiere de una estrategia a largo plazo y de personas en todos los frentes, desde los medios de comunicación hasta los deportes, las artes, igualito de la misma manera que como se ha deconstruido la racionalidad, el volverla a construir. Y ahí es donde yo digo, ¿dónde están esas Margaret Thatchers dentro de esos partidos de derecha que nos venden como la única solución ante esta masa? Porque yo no los veo en los Trumps, no los veo en los Bolsonaros, no los veo en los Macris, no los veo en los Duques, y eso es preocupante. Pues vamos a pasar ya en los últimos minutos que nos quedan a recoger las preguntas, o algunas de las preguntas, porque han sido muchas que han entrado de la audiencia. Varias preguntan cómo hacer frente al populismo, y en concreto, pues Tomás Bonetti pregunta cómo enfrentar a la izquierda schmittiana sin caer en Schmitt. Dice, pregunto esto porque muchos sectores de la derecha han decidido tomar a aquellos colectivos que la izquierda señala y hostiga, hombres blancos heterosexuales, y crear su propia política identitaria. ¿Cómo entrar en la batalla cultural
rescatar al individuo sin caer en colectivismos ni identitarismos? Bueno, la batalla, en fin, es lo que a mí me gustaría ser capaz de hacer y lo que llevo intentando hacer con un éxito notable, como es evidente, desde el periodismo cuando escribía y luego desde la política. Es decir, yo creo que ese es el espacio que hay que articular y que hay que reforzar y al que hay que darle un armazón intelectual y luego una acción política, ¿no? Y ese es el concepto de ciudadanía, que está en la base de todo orden democrático y que la identidad es un atributo individual, ¿no? La identidad es única y de cada individuo y no son colectivos, y que la respuesta al nacionalismo no es un nacionalismo de signo contrario, la respuesta al populismo no es un populismo de signo contrario, y que en el péndulo identitario acabamos perdiendo todos, ¿no? Y en el cambio, en esa noción de ciudadanía que recoge los grandes valores esenciales de una comunidad civilizada, que son la libertad de la persona y su igualdad ante la ley, está todo el gran progreso de la humanidad, está en ese concepto tan esencial. Y hay gente que dice, a mí yo lo he oído mucho, ¿no? Pero es que eso no es emocionante, te dicen. En cambio, el populismo emociona, ¿no? El populismo, las vísceras, apela a las bajas pasiones, al odio o al miedo o a la utopía, ¿no? O al mesianismo, ¿no? Voy a crear una Cataluña independiente o vamos a acabar con la casta, ¿no? Todas estas bajas pasiones, esos emocionan, y en cambio la razón no emociona. Y yo disputo eso, yo creo que eso es falso, yo creo que la razón es emocionante y la razón emociona, y el enorme triunfo de la razón que supone, vista la evolución de la humanidad en los últimos 300 años, que ha tenido altibajos, y este momento, estamos viviendo un momento regular, digamos, pero si tú coges la tendencia y ves la extraordinaria evolución de la humanidad, está basado en estos principios tan elementales, tan esenciales, tan importantes, y que ennoblecen la vida en común y desde luego la vida política, ¿no? Gloria, Gabriela Matute pregunta desde Caracas, Venezuela: ¿cómo podemos desde la ciudadanía identificar a líderes populistas antes de que lleguen al poder? ¿Cómo pueden evitar al mismo tiempo los líderes políticos caer en estas prácticas populistas? Pero digamos, ¿cómo se puede identificar a un líder populista? Ok, lo primero, desconfía de la gente que te dice yo no tengo intereses personales, yo me sacrifico por el pueblo. Todas las personas que te hablan de sacrificio y que no tienen intereses personales te están mintiendo. Y ahí es donde nuevamente la ciencia y la psicología tienen la respuesta. Todos los seres humanos somos egoístas, todos tenemos intereses personales, todos tenemos sueños, anhelos, cosas que nos apasionan. Y ¿saben qué? El egoísmo está muy bien, no tiene nada de malo ser una persona que luche por sus sueños y por sus intereses personales. Lo que hace falta es egoísmo racional y entender que así como yo tengo derecho a perseguir mis sueños, a poner mi empresa, a competir en el mercado, a ir por la profesión que me gusta, ese mismito e igualito derecho lo tienen los otros 7.000 millones de seres humanos que están recorriendo este planeta. En el momento en que entendemos que toditos tenemos derecho a ser egoístas y que tenemos derecho a salir adelante, vamos a dejar de estar persiguiendo y votando a personas que nos hablan de yo me sacrifico por el pueblo. Segundo, desconfía de toda la gente que te dice que él tiene la solución a tu vida, cuando ni siquiera te conoce. ¿Por qué un político va a saber las respuestas a tu vida, a saber cómo sacarte de la pobreza, cuando ni siquiera te conoce? No sabe tus talentos, para empezar, como para saber en qué trabajo serías bueno o en qué trabajo serías malo. Entonces, desconfía de toda la gente que te dice que la respuesta a tu propia vida está fuera de ti mismo. Y sobre todo, desconfía de la gente que te dice que ellos son la única respuesta. Tercero, desconfía de la gente que te dice que ser rico es inmoral, solo por el hecho de ser rico, y que al mismo tiempo te promete que te va a sacar de la pobreza. Porque entonces, ¿cómo está la cosa? O sea, si ser rico es ser inmoral, pues mejor te quedas pobre, ¿no? Pero bueno, desconfía de la gente que te dice que vales por ser mujer, o por ser negro, o por ser homosexual, y desconfía de la gente que te dice que como vales por esas cosas, mereces subsidios por esas cosas. Tú vales porque eres individuo. Eso es independiente de tus genitales, el color de tu pelo, el color de tu piel, dónde naciste o qué pasaporte tengas. Entonces, solo con eso.
Si ya es mucho pedir, desconfía de la gente que te dice que hay cosas gratis. Nada es gratis en esta vida. Ni siquiera el aire puro ya lo es. Porque ahora para tener aire puro hay que pagar a buscar lugares donde siga siendo puro. Nada es gratis. Todo lo que el gobierno tiene es porque primero se lo arrebató a alguien de manera obligatoria a través de impuestos. Entonces esa sería mi recomendación para identificar populistas antes de tiempo. Pablo Castells pregunta, ¿consideran que la amenaza del populismo ha crecido en el siglo XXI con respecto al último cuarto del siglo XX? Sí, yo diría que sí, y hay un elemento clave que es la destrucción del ecosistema mediático, su fragmentación y la irrupción de las redes sociales, que tienen miles y millones de ventajas evidentes, pero también tienen un efecto sobre que no deberían tenerlo, es decir, sobre los medios teóricamente serios. Yo creo que no hemos hablado hasta ahora del papel de los medios de comunicación en el auge del populismo, y lo que ha pasado es que los medios tradicionalmente serios y que ordenaban el mundo y que establecían una cierta jerarquía adulta sobre las cosas han decidido contaminarse y contagiarse de la barra del bar, que son algunas redes sociales, ¿no? Y eso, fíjate, anteriormente siempre existió una barra del bar, que eran los tabloides, que era el lugar amarillo, digamos. Los tabloides eran el lugar donde se contaban los rumores, los gossips, las mentiras, etcétera, ¿no? Pero la prensa seria establecía una aduana, una frontera, y no se dejaba contaminar por eso, ¿no? La prensa hacía su trabajo. Eso se ha acabado. Ahora sí. Ahora nosotras que somos periodistas, yo lo he sido y sé cómo trabaja ese mundo, yo lo veo. Es decir, hasta qué punto lo que pasa en la barra del bar acaba en una portada de un periódico y por tanto se contamina, se pierde el respeto a los hechos, se pierde el respeto a la verdad, se pierde el amor propio del periodismo y de los medios, y eso acaba contaminándolo todo y afectando desde luego la conversación pública. Sí, Gloria, justamente una de las preguntas que planteaba Gadget 4411 y era hasta qué punto el populismo se valía de las redes sociales para ir hacer calar sus ideas, ¿no? sus presupuestos, ¿no? Estamos hablando pues de feminismo, los antifas, etcétera, etcétera. Los antifas, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú el papel de las redes sociales en el crecimiento? Hasta más que Trump. Pero ¿qué tenía Hitler en el momento como método tecnológico? Pues tenía la radio y la usaba para mentir, como la usó Castro mintiendo desde la montaña, diciendo que ya hemos aniquilado a no sé cuántas personas, la revolución avanza, y era todo mentira. El populista va a usar el periódico, la televisión, la radio, el coliseo, lo que esté a su disposición y donde sabe que hay una turba manipulable y sedienta de manipulación, va a ser su herramienta. Obviamente, como avanzamos, incluso a pesar de desgracias como el comunismo, el fascismo, el nazismo, los controles de precios, la sustitución de importaciones, a pesar de todas esas cosas, surgen empresarios que sacan cohetes privados al espacio, surgen personas que nos ponen un celular en la mano y el mercado sigue avanzando. Y como el mercado sigue avanzando, pues más posibilidades tienen los jóvenes de hoy, más que nunca en la historia, de tener todo el conocimiento que la humanidad ha podido, digamos, recopilar en la palma de su mano a través de su celular. Pero ya no solo estamos en la era de la información, estamos en la era de la desinformación, estamos no solo en la era del raciocinio y la ciencia, estamos en la era del dogmatismo, estamos en la era donde si mis sentimientos son estos, tu razón no vale. Entonces, como toda herramienta, depende de quién la utilice, ¿no? Es como una pistola. La pistola no mata por sí misma,
mata dependiendo de quién la esté utilizando. Se superponen en algunos de los temas. Por ejemplo, casi todos los partidos españoles han votado a favor de la ley de violencia de género, a pesar de que no comparten puntos que quiebran principios fundamentales del Estado de Derecho. ¿No está habiendo cierto contagio de los tics populistas en los partidos tradicionales? Eso ni siquiera, no sé si es populista o no populista, eso simplemente la sumisión al marco dominante, ¿no? Yo he sido muy crítica siempre con esa ley que establece una diferencia penal en función de sexo. Me parece una ley que discrimina a unas personas por razón de sexo y yo no la aceptaría ni en razón de color de piel, ni en razón de convicciones y creencias, ni de lugar de origen, y por tanto tampoco las puedo aceptar en razón de sexo, ¿no? Y eso es lo que opino sobre esa ley, que, insisto, me parece desgraciada. Ya brevemente, que estamos saliendo del tiempo, Gloria Espivo pregunta, políticos científicos, de acuerdo, pero ¿no nos acercaríamos peligrosamente a la noción de político tecnócrata? ¿Por qué no ciudadanos científicos? A fin de cuentas, esa es la manera de no dejarse engañar. Yo creo que se puede tener las dos cosas. Por ejemplo, mi programa presidencial está basado en todo lo que he recopilado a través de lo que el sentido común, la ciencia, la experimentación científica, la biología nos dice. Ahora, pueden venir políticos científicos y proponer cuestiones en base a la racionalidad y el sentido común, las enseñanzas históricas, económicas, etcétera, y los resultados psicológicos y biológicos, que si no hay votantes que quieran eso, esos políticos no van a llegar a ningún lado, y viceversa. Aunque creo que, y por eso yo me he enfocado y me he dedicado a lo que me he dedicado, yo a lo largo de toda mi carrera, a través de la radio, las redes sociales, mis conferencias, lo que he buscado es primero formar una demanda de estas ideas. Cuando yo empecé, y eso te lo hablaba contigo, Maite, la vez pasada, cuando yo empecé en 949 Radio en el 2010 en Guatemala, la palabra libertario no se la escuchabas a nadie. Ni siquiera, y era poca en Libertópolis, porque la mayoría de sus locutores son objetivistas. Fuera del barranco de la Marroquín, nadie en Guatemala sabía lo que era libertario. Y yo tampoco tenía referentes libertarios en Latinoamérica haciendo trabajo en Latinoamérica. Juan Carlos Hidalgo, costarricense, estaba en Washington, D.C. en el Cato Institute. Ian Vázquez, que es peruano, estaba también en el Cato Institute. De Axel Kaiser yo no había escuchado en el 2010. Entonces, pasar en 10 años de una región donde si tú te metes incluso a ver en internet cuánto los latinoamericanos investigaban sobre el libertarianismo, sobre la política económica de libre mercado de los Chicago Boys, de Ludwig von Mises, de Friedrich Hayek, con la filosofía objetivista de Ayn Rand, es increíble el disparo que se ha tenido. Y yo creo que eso es de alegrarse, digamos, bastante, de entender que sí hay esperanzas, como decía Cayetana, pero entender que con la propagación del mensaje, la profundidad también se vuelve cada vez más corta. Y ahí es donde también hay paso al dogmatismo y a la desinformación. La última, Cayetana, que se vincula, bueno, hay una, voy a fundir varias. ¿Cómo se puede organizar ese movimiento político coordinado entre todos nuestros países? Y del que hablabas antes, y ya te preguntan, ¿ha considerado iniciar un movimiento político propio o cambiar de partido? No, siempre he dicho que hay demasiados partidos en España, que deberíamos reagruparnos, no crear nuevos partidos, no contribuir a la fragmentación. De hecho, a mis obsesiones es este tema de la reagrupación y de lo común, buscar lo que nos une, no lo que nos diferencia y nos distingue. Es muy fácil ver lo que te distingue de otro. Paréntesis, Vox, también preguntaban por aquí, ¿consideras que es un partido populista? Bueno, tiene tics populistas claros, y yo siempre he criticado eso, es decir, por ejemplo, y nacionalistas, es decir,
como decían en un programa electoral, vamos a tener solamente un parlamento, un gobierno central y sí, es un desideratum, es una utopía, pero eso es que no lo puedes proponer en un programa electoral porque puedes decir, bueno, como utopía, desideratum, pero señores, eso no lo voy a, es una ficción, digamos. España no es Francia. Hay gente que nos podría gustar, yo soy bastante francesa por familia y bastante jacobina intelectualmente, es decir, me encantaría que las cosas fueran de otra manera, pero no lo son, ¿no? Y la historia española es verdad, distinta a la historia francesa y su presente también lo es. Con lo cual, proponer ficciones es una manera de generar frustraciones también. O cuando decían, pues vamos a crear un muro infranqueable en Ceuta y Melilla. No, usted no va a crear un muro infranqueable, usted puede tener una muy eficaz política frente a la inmigración ilegal, pero un muro infranqueable me suena a otro muro infranqueable, son eslóganes, es decir, eso son ficciones, ¿no? Y a partir de ahí, estableciendo clarísimamente con lo que uno discrepa, lo que sí hay que hacer, y es fundamental, no solamente dentro de España, las fuerzas racionales dentro de España, o las fuerzas que llamamos del constitucionalismo, ampliamente entendido, sino transatlánticamente, y no solo atlánticamente, ¿no? Es transoceánicamente porque vamos a incluir el Pacífico, ¿no? Es trabajar conjuntamente. ¿Y qué hace falta? Me preguntaban. Yo, honestamente, creo que no tanto. Primero... partidos y movimientos sociales, ¿quieres decir? Yo creo, mira, movimientos sociales hay, es decir, hay foros, hay algunos foros pequeños, hay gente trabajando dispersa por aquí y por ahí. Yo creo que como el populismo es la antipolítica y el fracaso de la política, hace falta una respuesta política. Es decir, yo creo que lo que es más necesario, aparte de una reflexión intelectual y académica y personas que hacen un trabajo formidable de pedagogía, hace falta que haya políticos de este lado, en Europa, y de aquel lado, en América, que trabajemos conjuntamente, nos identifiquemos como de la misma especie. Somos seres racionales, políticos racionales que queremos hacer una política racionalista y que queremos trabajar conjuntamente, que vamos a encontrar un paraguas común. Fíjate, existían, y ya son obsoletas, la Internacional Socialista, la Internacional Demócrata de Centro, esas familias políticas que están viejas, han caducado, porque las categorías políticas esas han caducado. La izquierda y la derecha como categorías del siglo XX, como las entendíamos, han caducado. Y hoy hay demócratas liberales de un lado y luego hay nacionalpopulistas de otro. Y por tanto habría que ser capaces, y es uno de mis proyectos, digamos, uno de los muchos, pero uno de los cuales, sobre los que quiero trabajar, es que las personas que nos identificamos, políticos, no solo, pero especialmente políticos, con ese espacio de la racionalidad, trabajemos conjuntamente con una agenda común, con un texto común y a partir de acciones políticas comunes. Muy bien, pues ya hemos llegado al final. Muchas gracias, Gloria, muchas gracias, Cayetana, por este fantástico diálogo y gracias a ustedes también por su atención. Y sí quiero anunciarles que el próximo evento de la Universidad Francisco Marroquín promete ser tan interesante como este de hoy. Es un coloquio sobre ciberseguridad que llevarán a cabo Jacqueline O'Hale y Juan Manuel López Zafra, y que tendrá como moderador a Daniel Rodríguez Herrera. Será el próximo 10 de marzo, así que anótenlo y muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, Maite, gracias, Cayetana.